digamos, la ejecución de una política de primera infancia con la preescolar, la básica y la media, y además cómo articular el trabajo y las funciones del Ministerio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Protección Social, Acción Social, etcétera. Tenemos 5 minutos. Muy bien. Entonces, creo que la pregunta justamente se refiere a los dos énfasis que yo traté de transmitirles. Por un lado, la consistencia interna que requiere el sector educativo para el tema de primera infancia. Sin ninguna duda, yo lo adelantaba, la definición y el diseño del ciclo de educación inicial es una herramienta fundamental. Si, como actualmente lo tenemos, la discusión se da en la articulación entre transición y el siguiente grado, la discusión y la concepción se reduce de escala. Si nosotros podemos pensar en términos de ciclo, la consistencia pedagógica, el propósito educativo se va a ver mucho más claro y después eso se traduce en pedagogía, en talento humano, en ambientes educativos, etcétera, pero es necesario tener una consistencia de ciclo. Entonces yo diría que gran parte de la tarea que tenemos que abocar en Colombia, que lo han hecho muchos otros países en la región, por ejemplo, Brasil ya lo tiene, Chile ha empezado a trabajar, Cuba lo tiene, México lo tiene, entonces sería muy interesante empezar a mirar cómo construimos realmente ese ciclo educativo y eso nos dará más facilidad. En la segunda parte de la pregunta, que es la articulación con los demás sectores, la articulación no puede ser solamente operativa, porque la operación es el último eslabón de la cadena. Si nosotros no hemos tenido una articulación previa en la comprensión de las condiciones de vida del grupo poblacional del que estamos hablando, va a ser muy difícil después que cada uno realmente logre juntar las piezas del rompecabezas. Entonces, digamos que mecanismos institucionales existen, están los consejos de política social, están las mesas de primera infancia, pero más que la instancia en sí misma, se requiere el liderazgo y la comprensión conjunta de qué está pasando, cómo viven los niños y las niñas menores de 5 años en cada uno de sus departamentos. ¿Ustedes saben cuántos son en su departamento? ¿Ustedes saben en qué zonas están ubicados los niños y las niñas? ¿Ustedes saben cuáles son las competencias que tienen los demás sectores para con ese grupo poblacional? Si no empezamos por responder esas preguntas, va a ser muy difícil la articulación. Entonces, aprovechemos los escenarios institucionales que existen y ustedes tienen una posibilidad de liderazgo gigante. Entonces, quedaría con esas dos propuestas. Muchas gracias, doctora Olga. Una pregunta para la doctora Esperanza, y es ¿qué instrumentos realmente han utilizado para obtener estos resultados sobre prácticas pedagógicas inadecuadas, y cuál cree que sea el impacto y la solución de esas prácticas pedagógicas inadecuadas? Bueno, yo no sé si hay un remedio para cada enfermedad, pero digamos un poco en las prácticas inadecuadas de pedagógica, yo creo que esas prácticas pedagógicas inadecuadas uno no podría particularizarlas para decir porque esta es la práctica que no se hace, esta es la práctica que no se hace o esta es la práctica que no se hace. Digamos que en estas prácticas pedagógicas, como bien decía la ministra esta mañana, es como la parte del modelo educativo, que es todo en la integralidad. Entonces, partiendo un poco de mirar cómo es la gestión institucional, cómo es la gestión de aula, cómo es la gestión de contexto y quién es el que enfrenta todo este trabajo, que es el docente como tal, que es el que desarrolla esta práctica pedagógica. Creo que en el país en este momento, incluso el Ministerio está haciendo un buen ejercicio de observación de aula como un proceso de acompañamiento a los docentes para mejorar esas prácticas pedagógicas. O sea, es acompañamiento permanente, pues no permanente del 360 días, pero digamos un acompañamiento muy cercano que pueda hacer la política
los programas que se van a desarrollar dentro del ministerio. En esas mismas prácticas yo pienso también que deben ser cómo replicar también aquellas otras buenas prácticas, no es solamente mirar cuál es la mala práctica pedagógica, sino que cuáles son aquellas buenas prácticas que existen para replicar en el aula, para replicar en la institución escolar. Yo creo que el país ha hecho tiene unos retos importantes, por ejemplo, cuando construyó la ruta pedagógica, donde se miraron todas esas buenas prácticas, donde de ahí se sacaron una cantidad de políticas para mirar y fortalecer las buenas prácticas. Entonces, los instrumentos para mirar las malas prácticas, que es la pregunta, yo pienso que no es mirar las malas prácticas, sino cómo es que podemos mejorar la práctica. Y esas prácticas, creo que hay ya un buen banco, hay unos buenos aprendizajes que son replicables. No hay que estar, creería yo, todos los días descubriendo el agua tibia, porque hay una cantidad de buenas prácticas que son replicables y que mejoran esta situación pedagógica dentro del aula. Muchas gracias, la doctora Esperanza. Una pregunta para el doctor Teodoro con respecto a el papel de los profesores, de los docentes, especialmente pues en estos departamentos, en estas entidades territoriales. Quien formula la pregunta pues dice que si no será bueno no solamente hacer el análisis de las causas de estos niveles bajos de cobertura y calidad, sino pues de plantear propuestas integrales y qué papel tanto en el número como en las calidades de los docentes tienen en la solución, digamos, de esta situación. Doctor Teodoro. Gracias. Yo creo que con relación a la pregunta hay algo que para cualquier persona que está en la educación resulta claro. Todos los que estamos aquí o estamos en la educación o por lo menos estuvimos como estudiantes en nuestro momento. Y hay algo absolutamente claro. El docente no solamente enseña lo que sabe, el docente fundamentalmente enseña lo que es. Y de eso no nos damos cuenta. Toda la formación, toda la capacitación que se le hace al docente es para que sepa. Y no hay una formación para lo que es. Si ustedes se preguntan cuál fue nuestro mejor o peor docente en nuestra historia académica, siempre la respuesta, o en la mayoría de los casos, la respuesta apunta a un docente que cautivaba, aunque no supiera mucho de su materia. Y fíjense ustedes que a la Secretaría de Educación las quejas que llegan son de los docentes, no de los que poco saben de su materia, sino de los que maltratan a los estudiantes, de los que tienen faltas de orden disciplinario. Y eso mismo viven los rectores. Los climas escolares está muy claramente estudiado por múltiples investigaciones, atienden cerca del 60% de las problemáticas o resuelven cerca del 60% de las problemáticas relacionadas con mejora del rendimiento escolar, con retención escolar, con desarrollo de la voluntad de los estudiantes por fomentar su aprendizaje y esforzarse por mantenerse en el sistema educativo. Impactan de manera importante en el entorno social y familiar de los estudiantes. Es un factor fundamental para trabajar. Sin embargo, a los docentes ni la educación inicial que se les da en las universidades, en los programas de formación universitaria, ni en las normales, le trabajan suficientemente y a veces ni siquiera se trabaja lo relacionado con la construcción de climas escolares. Ayer o antier estuve en Inírida y conversaba con rectores y con comunidad educativa y señalaban que uno de los problemas fundamentales que se tiene en la región es el relacionado con el trato que le dan a los estudiantes, la relación que hay entre docentes.